Rosemary Inari, soy maestra de la unidad educativa Arroyito, nivel primario. Actualmente estamos trabajando con el curso de sexto de primaria, ¿no? Hemos desarrollado este tema de SENSE, el programa que nos ha traído ha sido de mucha ayuda, por el tema de que, como dice, es más lúdico, y como es más lúdico, hay veces se puede en los chicos identificar mucho más, porque ahí es donde el estudiante manifiesta, ¿no? Puede ser si es una persona competitiva y cómo lidia con las emociones, todo eso se puede manifestar más en el juego. El tema de la escuela positiva ha sido de gran ayuda, ¿no? De gran ayuda, como dice, era para la prevención de la violencia, para que se pueda informar a los chicos qué cosas suceden y a qué personas se pueden aproximar o de qué manera pueden ellos manifestar a las personas más cercanas, ¿no? La del manejo de emociones de la misma manera, ¿no? El manejo de emociones, cómo los chicos manifiestan, a mí también me da la oportunidad de que pueda, al observar esas actividades lúdicas, nos permite qué temas podría trabajar, si no tienen control de la ira, control del enojo. Entonces, en un juego se puede ver todos esos temas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también trabajar. Cuando decimos, a veces tenemos el concepto de que ser profesor es solo ubicarnos tal vez en el contenido, a base de contenidos. La realidad es mucho más allá, yo creo, ¿no? Entonces, hay veces tenemos que lidiar con muchas cosas. ¿Por qué? Porque no solo implica avanzar un contenido. Hay veces que tal vez ese contenido no se va a llevar a cabo por ciertas circunstancias que se puede identificar en el curso mismo. Y eso cuando se relacionan con sus compañeros, cómo reaccionan. Yo creo que no solo es el papel de docente, va mucho más allá. Y creo que también eso exige que cada maestro o maestra se pueda preparar, porque hay veces tiene que ser psicólogo, a veces tiene que ser amigo, a veces tiene que ser uno que orienta en la crianza de los hijos. Porque hay veces que tal vez vemos donde papás ya no tienen el control, digamos, ¿no? Entonces ese acompañamiento y no saben entender cómo reaccionar y tal vez la reacción puede ser de manera negativa. Entonces la maestra tiene que estar ahí para orientar cómo sobrellevar esa situación, qué indicaciones a veces significa llamadas largas para poder conversar con papá y mamá. A veces tener que estar atentos si ese niño ha desayunado o no ha desayunado o qué está sucediendo de acuerdo a las reacciones que tiene, ¿no? Y hay veces situaciones en las cuales tal vez se puede ver una falta de respeto hacia los papás a hablar ese tema, a hablar la parte moral también, ¿no? Y no solo es un alto, decir no puedes hacer esto, hay que explicarlo el porqué. Entonces es mucho más amplio el tema de ser maestra, ¿no? Entonces a veces podemos tener un concepto limitado de que solo es enseñar, pero va mucho más allá. Ya, de ahí la parte que tal vez de la escuela positiva me ayudó bastante, el tema, había un pequeño video en lo que era para la prevención. El niño simplemente no reaccionaba, no sabía cómo expresar, simplemente no quería ir al colegio, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta niña estaba sufriendo bullying. Y muchas veces tal vez eso te ayuda a que puedas tú no simplemente basarte en lo que se cierra un niño o una niña. Entonces es un poco ir mucho más allá, el por qué se cierra. Un caso que tal vez se nos dio era precisamente una actividad que habíamos llevado del tema de violencia de manera lúdica, donde un niño expresaba, ¿no? Un niño expresaba que su padre no tenía esa atención y se puso a llorar simplemente ¿por qué? Porque su padre supuestamente no le hacía caso. Y tal vez esa situación nos llevó a hablar con la madre. Y esa situación de hablar con la madre y conocer la realidad, ¿no? Y por qué este estudiante reaccionaba, era un estudiante que era bastante violento con los demás, torpe con los demás. Pero cuando supimos de la situación, cómo era la realidad en casa y cómo a veces también el no acompañamiento, el no ser afectivo de parte de papá afecta a los chicos, como un rechazo, digamos, a la autoridad, sobre todo a la autoridad masculina. ¿Por qué? Porque ese concepto que tienen de papá lo aplican para todos y hay veces para los mismos profes muestra una prepotencia y esa tal vez es la parte más preocupante en mi caso. Yo creo que haríamos grandes cosas si tal vez trabajara la comunidad educativa, ¿no? La comunidad educativa, tal vez el abismo que hay padres que piensan que es la misma educación actualmente, ¿no? Lo que tal vez la tradicional. A veces tal vez esperan que se aplique de esa manera, ¿no? Entonces, ahí es tal vez dicen, cuando de repente a veces estamos jugando y tienen ese concepto de que no están pasando clases, no están jugando, pero no, tal vez informar más a la comunidad de que el juego también es una manera de aprender, no es simplemente un juego, ¿no? Hay veces ese concepto, también romper ese concepto, ¿es por qué? Porque a veces papás dicen, no, dice que hoy solo jugaron, no avanzaron nada, siempre tal vez quieren algo escrito, ¿no? Algo escrito, ¿por qué? Porque ellos se han formado de esa manera. Pero ahora más que todo el tema del juego es algo muy estratégico para transmitir muchos mensajes a los estudiantes, ¿no? Entonces tal vez esa barrera, romper esa barrera